Gracias por vernos. Si te gusta nuestro contenido y quieras apoyar el canal, considera unirte a Patreon. Capítulo 39. 39, Normal Things. ¿En la Tierra? ¿Y bien? ¿Volverás a entrenar? Preguntó, con un aire algo decepcionado. En realidad no. Pedí una semana, pero me di cuenta de que no tengo mucho que hacer al respecto. Realmente no tenía mucho que hacer aparte de entrenar. Tal vez debería dejarlo y volver a entrenar, pensé. ¿Una semana? Tibbs me miró como si hubiera dicho algo ofensivo. ¿Tienes una semana y tu plan es quedarte sin hacer nada? Tal vez. No. De ninguna manera. Se puso de pie, decidiendo ya por mí. ¿Sabes cuánto tiempo llevo diciéndote que te tomes un descanso? Meses. ¿Y quieres desperdiciarlo aburriéndote? No diría que estoy aburrido. Dijiste que no tienes nada que hacer. Esa es la definición. Se cruzó de brazos. ¿Cuándo fue la última vez que hiciste algo que no fuera entrenar, comer para recuperarte del entrenamiento o dormir para recuperarte del entrenamiento? Abrí la boca. Y no cuentes las historias, añadió. Eso es cosa mía, no tuya. Cerré la boca. Eso fue hace mucho tiempo. Técnicamente, hace 2 vidas. No lo recuerdo, admití. Algo cambió en su rostro al oír eso. Había esperado una respuesta. No la obtuvo. Bien. Se recuperó rápidamente, agarrándome de la manga. Eso lo resuelve todo. Vienes conmigo. Vamos a hacer cosas normales, y odiarás los primeros 10 minutos, pero luego estarás bien. Dejé que me ayudara a levantarme. De acuerdo, dije. ¿Tu idea de diversión es comer? Pregunté, mirando a Tibbs, que estaba sentada frente a mí en la cola. Siempre empieza así, ¿no? Además, sonrió, actúas como si no fueras a vaciar este lugar por completo. No respondí. Era obvio. Ya que estamos en ello. Me miró de reojo. ¿Por qué no me cuentas qué hacías antes de venir aquí? La miré. No son buenas noticias. Sabía lo que era. Una persona que se pasaba los días enseñando a los niños a conquistar un planeta, sentada en uno tranquilo comiendo comida frita, disfrutando de la paz que les arrebataba a otros para ganarse la vida. No quería aferrarme a ese pensamiento el tiempo suficiente para analizarlo. Ella me atrapó algo en la cara. Por un segundo, la facilidad con la que hablaba se le fue de las manos. Oh. Cambió de postura. ¿Tienes alguna otra historia? Además de Naruto. El tema cambió como si una puerta se cerrara de golpe. Hay muchos, dije, y la dejé cerrarlo. Hay uno sobre un niño que descubre que puede ver fantasmas. O uno de piratas, si lo prefieres. El de los piratas es más largo. Llegamos al principio de la cola. Adelante, dijo Tibbs, haciéndose a un lado con un pequeño saludo, como si me estuviera presentando al cajero. 40 hamburguesas grandes, dije. 30 pollos fritos. Todas las patatas fritas que tengas listas, y todas las que puedas preparar en los próximos 10 minutos. 20 bebidas, del sabor que quieras, da igual. El bolígrafo de la cajera dejó de moverse. Me miró. Miró la pantalla. Volvió a mirarme, buscando con la mirada al resto del grupo que obviamente había pedido, pero solo encontró a Tibbs. ¿Cuántas personas? Preguntó. 2, dije. 2, repitió el adolescente. No tiene mucha hambre, dije, asintiendo hacia Tibbs. No soy, Tibbs se atragantó. Dios mío, no puedes simplemente, su cara. Me agarró del brazo, perdió el resto de la frase por completo y se giró para mirar a la pared con dificultad. Míralo. Mira al pobre niño. Él está bien. Pulsó el mismo botón 4 veces. El pedido ocupó las 2 parrillas traseras y a casi todo el personal. Un pequeño grupo de personas se reunió sin darse cuenta. Gente que había terminado de comer y había encontrado razones urgentes para quedarse sentada, un hombre que había estado a medio camino de la puerta y ahora estudiaba detenidamente la carta de la que ya había pedido. Llevé las bandejas a una mesa de la esquina. 3 viajes. Luego vinieron las medias, un batido y la expresión de una mujer que había comprado una entrada para algo. Luego comí. Dejé de sentirme cohibido por esto alrededor de mi 4º año de vida. Un metabolismo Saiyajin no es precisamente delicado. Me comí las hamburguesas en orden constante, y la sala observó cómo la pila disminuía con incredulidad.
Ese tipo de la puerta, dijo Tiggs, inclinándose sobre la mesa y susurrando con aire de satisfacción. Lleva 1 minuto con la misma patata frita en la mano. Ni se ha inmutado. Creo que lo has dejado boquiabierto. ¿Comer es ofensivo en su país? No, es cuanto, absolutamente. Se desvaneció, con ambas manos apoyadas en la mesa, la cabeza gacha y los hombros caídos. Dijo entre jadeos, dije que te tomaras un descanso. Un descanso tranquilo y agradable. Y convertiste una hamburguesería en un documental sobre la naturaleza. Dijiste que hiciera cosas normales. Esto no es normal. Se acercó secándose los ojos, apuntándome con una patata frita como prueba. La gente normal pide un almuerzo. Para mí es normal. Eso, señaló con la patata frita las bandejas, la pila menguante, toda la escena que yo había creado. Eso es un crimen de guerra contra la cocina de este restaurante. Se metió la patata frita en la boca, robada de mi bandeja por puro principio, y sonrió con picardía. El mejor almuerzo que he tenido en años. Ni siquiera comí. Verla reír así, fuerte, desinhibida, sin importarle quién se girara, no era la peor manera de pasar una tarde. La sala de cine estaba oscura y, contrariamente a lo que esperaba, la película fue buena. Tiggs había elegido algo con explosiones. Ninguna de las dos seguía la trama. Ella se inclinaba constantemente para decirme qué personaje estaba a punto de traicionar a los demás, y acertaba siempre. Nos comimos un cubo entero de algo dulce que, según ella, era lo importante. Hacía mucho tiempo que no me sentaba en una habitación como esta. Mucho más tiempo del que este cuerpo llevaba vivo. Me removí en el asiento. Me pasé la mano por la mandíbula. En la pantalla, un hombre desactivaba algo, y lo observé hacerlo, y en algún lugar debajo de la pantalla se abrió un canal más silencioso por sí solo. El escuadrón aterriza en 4 días, el terreno de aterrizaje es malo. Dejé de pensar en ello. Lo descarté como si fuera una mota de polvo. Observé cómo el hombre calmaba la situación. Va a cortar el cable equivocado, dijo Tiggs. Va a cortar el cable equivocado, coincidí. Cortó el cable equivocado. Ambos emitimos un sonido. Extendí la mano hacia el cubo y la encontré dentro. Tuvimos la pequeña disputa territorial que la gente hace por los últimos trozos buenos, y todo salió bien. A mi lado, Tiggs se quedó en silencio un instante. No miraba la pantalla. Me miraba a mí, a la mandíbula, a la mano, a lo que fuera que había cruzado mi rostro un segundo antes y luego se había ido. Cuando la eché un vistazo, ya estaba mirando la película, rápidamente, como si no lo hubiera hecho. Ella no dijo nada. Me puso el cubo en el regazo, lo que significaba que podía tomarme el resto. También estaba el niño, en algún momento de la semana. Bulma había decidido que yo era suyo. Jugábamos a esos juegos que los niños pequeños inventan y cuyas reglas cambian inmediatamente, y yo la dejaba ganar en todos. En un momento dado, la llevé a dar un paseo corto, a baja altura y despacio sobre los terrenos del recinto, con una mano apoyada en su espalda. Gritó de pura alegría durante todo el trayecto y exigió volver a volar en cuanto aterrizamos. Tiggs lo observó 2 veces antes de decir nada. La tercera vez abrió la boca, la cerró, arrastró el zapato contra el suelo y finalmente lo soltó a toda prisa, como si le costara algo. Quiero decir. Es posible. Podrías hacerlo conmigo también. Lo de volar. La llevé conmigo. Ella fue mucho más callada que Bulma al respecto, agarrándose con fuerza a mi brazo todo el camino y tratando de disimular, y cuando bajamos dijo que la vista era buena, que era una vista estupenda, y no me miró, y preguntó cuándo podríamos volver. La última noche me acompañó hasta el barco. Eso es todo, dijo ella. Parecías cansada ahí dentro, dijo. En el cine. Por un segundo. Luego lo guardaste. Se encogió de hombros, como si nada, como si no lo hubiera llevado desde entonces. No necesito saber qué es. Simplemente lo vi. Eso es todo. No tenía nada que poner en el espacio que quedó. No vuelvas a desaparecer durante 8 meses, dijo, librándome del apuro como siempre hacía. De verdad pensé que habías muerto. Voy a tratar de... Intenta algo peor que eso. Intentaré algo peor que eso. Me dio un puñetazo en el brazo, que le dolió más a ella que a mí, retrocedió y levantó una mano. Yo le devolví el gesto. La escotilla se cerró entre nosotras. Kami seguía donde lo había dejado, cerca del borde de la plaza, como si no se hubiera movido en la semana que estuve fuera.
Quizás no se había movido. ¿Has vuelto?, dijo. Dije una semana. La gente dice muchas cosas. Me observó. No comentó nada de lo que descubrió. Aprovechaste el tiempo. Parte de ello sin fundamento. Entonces se le dio buen uso. Se giró hacia los jardines interiores y yo lo seguí. Querías mostrarme algo antes de continuar. Lo dijiste al marcharte. Le estuve dando vueltas todo el camino. ¿Cómo explicar una lección que no entendía, impartida por un ser que no podía describir, sobre algo que no podía hacer? Al final, simplemente se lo dije. Alguien intentó enseñarme una técnica. Antes de la hibernación lo dejé en blanco. Solo dije alguien, y Cami no insistió. Se trata del espacio. La distancia entre dos puntos. Dijo que el espacio no es fijo, que tiene textura, que cede ante ciertos tipos de presión y resiste ante otros. Extendí la mano hacia el aire, como lo había hecho Luis. Me dijo que me preguntara si el espacio se resistía a mí o si yo creaba la resistencia. Luego se fue. Esa fue toda la lección. Cami guardó silencio por un momento. Y usted ha estado tratando de responder a la pregunta, dijo. Durante meses. ¿Cómo? Bajé la mano. Lo he intentado de todas las maneras. La presiono. La alcanzo. Lo he intentado despacio, con rabia, con calma. El espacio sigue siendo un muro. La frustración se hizo más evidente de lo que pretendía. Puedo sentir el borde. No puedo cruzarlo. Muéstrame. Volví a alzar la mano, hacia un punto en el aire vacío, y empujé, no exactamente con ki, sino con aquello que estaba debajo de ki, lo que el Luis que se extendía me había mostrado. Sentí la holgura en el espacio. Nada cedió. El aire era aire. La piedra de la plaza detrás era piedra. La sostuve todo el tiempo que valió la pena y luego la dejé caer. Cami había observado mi brazo, mis hombros, mi respiración. No el aire. A mí. No puedo enseñarte esto, dijo. Lo sé. ¿No te corresponde a ti? No, no es mío. No sé lo que sabe tu profesor, y no pretendo saberlo. Juntó las manos. Pero te he visto insistir en esa pregunta durante toda esta conversación, y puedo decirte lo que veo, que es lo mismo que he visto desde el día que llegaste. Esperé. Atacas todo, dijo Cami. Así es como has sobrevivido. Surge un problema y te concentras por completo en él hasta que cede. Te ha servido. Y te seguirá sirviendo para casi todo. Asintió mi mano. No para esto. No me dijo que empujara. No. No lo hizo. Una expresión de diversión cruzó el rostro del anciano. Te hizo una pregunta y llevas meses intentando responderla. A la fuerza. ¿Cómo respondes a todo? Dejó que la reflexión se asentara. Pero una pregunta no siempre es una cerradura que hay que romper. A veces es una dirección que hay que seguir. Tu profesor no te preguntó si el espacio se resistía para que lo vencieras. Entonces, ¿por qué preguntarlo? Porque la respuesta nunca estuvo en el espacio. Cami me miró, y en su mirada se reflejaba toda su enseñanza, aquello que había intentado inculcarme desde el primer día. La quietud, ahora dirigida a un problema que ni siquiera comprendía, pero que, de alguna manera, comprendía igualmente. Preguntas si el espacio se resiste. Yo te haría primero una pregunta más sencilla. ¿Qué hay en ti que hace que se sienta sólido? No respondí. No puedo descifrar tu técnica, repitió Cami con suavidad. No ofendería a tu maestro intentándolo. Pero has estado mirando hacia afuera, a una pared, y creo que la pared está más cerca de lo que crees. Volvió a mirar hacia el jardín. Deja de intentar ganar la pregunta. Deja que permanezca en tu interior, sin respuesta, hasta que dejes de temer al silencio donde debería estar la respuesta. Eso es todo lo que tengo. Puede que no sea nada. No fue nada. Tampoco solucionó nada. Ese espacio seguiría siendo una pared mañana. Pero él se había movido del lugar donde yo estaba cuando lo miré, y eso era más de lo que yo había hecho por mí misma en meses. Gracias, dije. Agradécemelo llegando a tiempo, dijo Cami. Empezamos por la mañana. Comenzábamos por la mañana, y los días iban tomando forma a partir de ahí. Las mañanas pertenecían a Cami. Trabajábamos en lo interno. Fue el entrenamiento más duro que hice, no dejó huellas ni produjo nada que pudiera medir, lo cual era una especie de tortura. Cada mañana me sentaba con la cuestión del espacio, como Cami me había indicado. La mayoría de las mañanas seguía siendo una pared. Algunas mañanas, por un instante, se sentía como algo distinto, y entonces me daba cuenta de que me estaba dando cuenta y volvía a ser una pared.
Las tardes pertenecían al peso. Subía a la nave, sellaba la cámara y hacía que la gravedad superara cualquier cosa que el planeta Vegeta me hubiera impuesto. Alcancé mi límite en 50 el primer día de regreso. Para la segunda semana, ya estaba trabajando en 70 y manteniéndome. La densidad que el Ikari había dejado en mi cuerpo significaba que el peso se asentaba de manera diferente a como solía hacerlo, menos como si me aplastaran, más como si me lo impusieran, y aprendí a moverme dentro de ella, a aplicar los fundamentos que Roshi me había inculcado bajo una carga que castigaba cada movimiento en vano. Un día de cada 3 salía solo de la habitación y bajaba al mar. Roshi no me entrenó como Kami ni como la gravedad. Él deshizo las cosas. Me observaba ejecutar una forma que yo creía correcta y encontraba la media segunda de arrogancia oculta en ella, el punto donde había empezado a confiar en mi fuerza en lugar de en mi estructura. Me golpeaba con un palo cuando me equivocaba. A veces me golpeaba con un palo cuando lo hacía bien, para ver si había mantenido la guardia alta. Me daba consejos pésimos mezclados con buenos consejos y me obligaba a discernir cuáles eran cuáles. Estás mejor que la última vez, admitió una vez, a regañadientes, después de una sesión que nos dejó a ambos sentados en la arena. Luego, ¿cómo era él? Todavía me debes revistas. El triple, dijiste. Triple, asentí. Mañana, mediodía y el mar cada 3 días. Quietud, peso y el bastón del anciano. El muro siguió siendo un muro. Pero seguí mirando en la dirección correcta. Capítulo 40. 40, Divergence. Unos días antes. Ya tengo todos los datos de nuestra próxima misión, dije, dejando caer la tableta de datos sobre la mesa. El planeta que vamos a conquistar se llama Dracor. Es similar a Vegeta. Tiene una gravedad ligeramente inferior a la nuestra. El soldado común lee una gravedad mínima de 500. Ja, rió Nappa. Cuando dijiste la gravedad, pensé que nos enfrentaríamos a algo que valdría la pena el viaje. Resulta que es basura. ¿Me oíste? Dije soldado raso. Dejé que la frase resonara. Habrá otros más fuertes. Muchos. Nappa hizo un gesto con la mano, sin inmutarse. No bajen la guardia. Eso es todo lo que les digo. Volví a tomar el datapad. Vayan a sus cápsulas. Estaba a medio camino de mi cápsula cuando una mano me agarró del brazo y me apartó. Ni una palabra. Ni una advertencia. Sus labios estaban sobre los míos antes de que me girara por completo. Lo profundicé. Ella emitió un sonido bajo contra mi boca. Y su mano se aferró a mi armadura, tirando, y yo puse una mano en su espalda y la atraje hacia mí hasta que no quedó nada entre nosotros. La otra mano encontró la nuca. Me mordió el labio, no suavemente, y sentí su sonrisa durante el beso cuando el sonido que emití respondió al suyo. Nos detuvimos para tomar aire. Ja, ja, su respiración era entrecortada, sus ojos medio cerrados, y me arrastró hacia abajo antes de que pudiera tomar una bocanada de aire completa. Duró más de lo debido. Más de lo prudente, con el escuadrón cargando a 30 metros de distancia. El sonido húmedo, sus manos, mis manos, la pared de la bahía contra su espalda cuando la apreté contra ella, nada fue cuidadoso. Jadeó contra mi boca, y me atrajo hacia ella como si la distancia la ofendiera. Cuando finalmente nos separamos, un hilo delgado nos unió durante medio segundo antes de romperse. Respiraba con dificultad y esta vez no se molestó en ocultarlo. Ja, ja, sonrojada. Me miró como si estuviera decidiendo si volver a empezar. Cápsulas, logré decir. Ella asintió entre respiraciones y no se movió durante un segundo más. Fuimos a nuestras cápsulas. Nappa me sonreía de oreja a oreja. Por alguna razón, eso me enfureció más que cualquier cosa que los Dracor pudieran lanzarnos. ¿Actualidad? El planeta Dracor llenaba la ventana de mi cápsula. Estábamos a punto de aterrizar y ya podía sentir su presencia. Sus señales eran intensas allá abajo, y había muchas más por encima del nivel que había indicado. Un mundo orgulloso que no se rendiría fácilmente. Una difícil. Muy al estilo de Freezer. Dejé que la idea se asentara y luego la anoté. Quizás solo sea Freezer siendo Freezer. Auge. Una sucesión de impactos, uno tras otro. Todos aterrizamos sanos y salvos. En cuanto salimos de las cápsulas, nos vimos rodeados. No se puede ser sigiloso con estas cápsulas, dije. No estaba particularmente molesto. ¿De verdad es necesario? Dijo Nappa con arrogancia.
Vegeta, Broly, Raditz, ustedes vayan detrás de Nappa. Ruka, ve con Toma. Zuto, tú estás conmigo. No necesitaba cobertura. Y si la hubiera necesitado, no habría recurrido a él. Pero había demostrado algo en la última jugada, y esta era su oportunidad. TCH. Vegeta se crujió el cuello, volviéndose ya hacia la horda que seguía a Nappa. Cuidando al más ruidoso. Maravilloso. Lo he oído, dijo Nappa. Estabas destinado a hacerlo. Raditz se encogió de hombros, observando a la multitud, y por una vez no parecía que quisiera estar en ningún otro lugar. Detrás de Nappa. Entendido. Una pausa. Intenta no aplastarnos, viejo. No prometo nada. Nappa sonrió. Ruka no protestó por la pareja. Simplemente me miró fijamente por medio segundo, y con la expresión de sus labios dijo lo que no dijo. Prefiero estar a tu lado. Luego, giró la cabeza hacia Toma. Vamos. El flanco izquierdo es nuestro. Justo detrás de ti, dijo Toma. Eso dejó a Broly. Me miró. Yo lo miré. Esa fue toda la conversación. Quédate cerca, vigila el campo, te avisaré cuando. Él asintió levemente y se unió a Vegeta y Raditz. Ya no necesitaba palabras. Eso era lo que intentaba no permitirme sentirme bien. Pero siempre fracasaba. Skra. El primero se acercó. Eran criaturas parecidas a lagartos. Mandíbulas grandes, lenguas largas, garras negras, escamas por todo el cuerpo y colas pesadas que arrastraban la tierra. No llevaban armas. No las necesitaban. Sonreí. Empezó con un puñetazo. Empecé a esquivarlo, pero fue una finta. La cola se movió rápidamente para atraparme donde no iba el puñetazo. Lo vi venir. Simplemente le pegué. Mi puño le atravesó el pecho y salió por el otro lado, sin resistencia, como si no tuviera escamas. Uno menos. Entonces llegaron por cientos. Eso era lo que pasaba con los Drakor. No se inmutaban ante un cadáver. Lo escalaban. Por cada uno que yo dejaba caer, aparecían dos más, con las fauces abiertas, sin rastro de miedo. A mi lado, Zuto se mantenía firme, abriéndose paso y conservándose. Bien. Al final, no era un niñero. Subí. Volé por encima del enjambre, encontré la masa de ellos y junté mis dedos. Qianzan. Lo lancé a través de la multitud. Atravesó la multitud limpiamente, de un extremo a otro, y luego giró para dar una segunda vuelta. Lo vi funcionar. Debería llamarlo simplemente el disco de la muerte. Atravesaba todo lo que tocaba. Lo que no tocaba seguía llegando de todos modos, llenando el espacio que dejaban los muertos, como si el planeta hubiera decidido que nunca se agotaría. Me reincorporé al enjambre. El siguiente se acercó a ras del suelo. Me rozó, le empujé el hombro, le agarré la cola y empecé a dar vueltas. Lo llevé conmigo, dando una vuelta completa, y lo usé como arma. Los que estaban lo suficientemente cerca como para alcanzarlo se dispersaron contra él, y los demás retrocedieron antes que enfrentarse a un cuerpo que se movía tan rápido. Lo solté en el movimiento ascendente y lo lancé frente a ellos, luego cargué hacia el hueco con mi aura activada. El siguiente no lo limpié. Intenté lo mismo, un puñetazo en el pecho, igual que el primero, como si no hubiera báscula. Lo atravesó. Pero esta vez lo sentí. Medio segundo de resistencia, una leve fricción contra mis nudillos antes de que cediera, mientras que el primero no había sentido nada. Lo observé y seguí adelante. El siguiente fue más rápido. Leyó mi cambio de peso e intentó girar dentro de él, de hecho lo intentó, mientras que los primeros simplemente se habían lanzado contra mí, y tuve que plantar y rotar como Rossi me había golpeado 1000 veces en la arena antes de poder derribarlo. Estructura, no fuerza. Mi fuerza estaba ahí. Simplemente no necesitaba gastarla todavía. Entonces llegaron dos a la vez, y llegaron al mismo tiempo, sincronizados, uno para arriba y otro para las piernas. Me coloqué debajo del más alto, desestabilicé al más bajo y me interpuse entre ellos con un codazo que acabó con el primero antes de que aterrizara. Un golpe limpio. Pero requirió reflexión. Requirió todo el movimiento, toda la secuencia, mientras que 10 veces antes habría bastado con un simple movimiento de muñeca. Se estaban volviendo más fuertes. Ni uno solo. Todos. El enjambre mismo, ascendiendo, como si el planeta alimentara la línea con energía cuanto más tiempo se mantenía en pie.
Los cuerpos no dejaban de llegar y los que llegaban golpeaban con más fuerza que los anteriores, y en algún lugar de la masa de ellos se elevó un sonido, no el scraa de la carga, sino algo más grave, que se transmitía de boca en boca a través del campo. Ya habían descubierto dónde estaba el verdadero. La presión cambió. Los Drakor que habían estado atacando a Zuto y a los demás, se separaron y se volvieron hacia mí. Desde todos lados. Dejaron de defender su posición y comenzaron a converger, abalanzándose por el campo hacia un mismo punto, hacia mí, con las fauces abiertas, sin rastro de miedo en ninguno de ellos, ni siquiera ahora. Debería haberme preocupado por estar rodeado. Yo no lo era. Yo estaba sonriendo. Porque esto era lo que nunca dejé que nadie viera. Cada ejercicio, cada lección, cada técnica que había sacado de mi memoria y me había destrozado aprendiendo, todo en un solo lugar a la vez con todo un mundo arrojándose sobre mí para ponerlo a prueba. La estructura de Rossi bajo mis pies. La quietud de Kami detrás de mis ojos, silenciosa incluso ahora. El Kienzan esperando en mis dedos, el Zanzoken en mis talones, cada herramienta que poseía, viva y funcionando y mía. Dejé de retroceder. Los dejé venir a mí. Vengan. Los que estaban delante de mí se estremecieron, pero aún así cargaron. Raak. Un poco más lejos de aquí. Este chico, te lo juro, es jodidamente fuerte, dijo Nappa sonriendo. Punto de vista de Nappa. El pequeño estaba excavando un agujero en el mundo a unos 100 metros de distancia, y yo me quedé allí, en un montón de cadáveres de lagartos, observándolo en lugar de hacer el mío propio. Eso me molestó. Déjame contarte sobre Cres. He sido testigo de primera mano de toda esta estupidez. La primera vez que oí ese nombre, fue del rey. Él sospechaba que el chico era un espía de la Fuerza Fría. Pensándolo bien, fue una tontería siquiera considerarlo, pero el mocoso era lo suficientemente astuto como para llamar la atención de ese bastardo verde, Zarbón, quien lo llamaba cariñosamente su mascota. Ese tipo de atención es la que hace que investiguen a un Saiyajin. Tras la marcha de Zarbón, el rey lo llevó ante él para interrogarlo. Un chico con un nivel de poder de 5. Y de alguna manera se las ingenió para salir impune, hizo que el rey recapacitara y, como consecuencia, acabó en mi escuadrón. No me hizo ninguna gracia. Un debilucho en mi equipo, un lastre, un cuerpo más al que vigilar en cada misión. Pero era una orden. La acaté. No me caía bien. Cualquier otro Saiyajin con esa capacidad de lectura habría muerto en la primera misión. Casi contaba con ello. Pero no fue así. Entonces empezó a hacerse más fuerte. No sabía qué truco tramaba, pasó de 5 a cientos, dijo que era un aumento de poder tras una lesión. En ese momento no tenía ninguna otra explicación. Ahora lo sé. Me estaba mintiendo. Todavía no sé cómo lo hace, pero el chico puede ocultar lo que tiene. Anda por ahí pareciendo un 5 cuando en realidad tiene un número que haría gritar a tu rastreador. Luego llegó Planet Meat. No le presté atención al entrar. Sobrevivió de todos modos. Más que sobrevivir, se transformó en Ozaru y me obligó a reconocerlo, le rompió el brazo a Zuto, casi lo mata y se enfrentó a mí cuando intenté acabar con él. Ni siquiera sabía controlar la forma todavía y aún así me hizo trabajar. Un verdadero peligro aquel día. De esos que no se olvidan. Después de eso, las misiones se acumularon y el chico siguió progresando. En algún momento dejé de engañarme a mí mismo. Me superó. Luego superó a todos los que había medido. El Saiyajin más fuerte que he visto, y ni siquiera ha crecido. Y lo más extraño, lo que más me cabrea, es que en algún momento empecé a cogerle cariño al pequeño cabrón. No sé cuándo pasó. Un día era un estorbo con el que tenía que lidiar, y al siguiente lo veía convencer a un dios de la destrucción de que no arrasara nuestro planeta con un plato de comida, pensando, ese es mi líder de escuadrón. Me quitó el mando. Freezer se lo entregó y me lo arrebató. En realidad, debería odiarlo por eso. No. Nunca me gustó la Fuerza Fría. Pero, joder. Odio la fuerza de Freezer. Y he estado pensando, si es él, y los niños, y el resto de nosotros detrás de él, quizás no tengamos que llevar a Freezer con la correa para siempre. SKHRRR. Exacto. Los lagartos. Uno se abalanzó sobre mí, con las fauces abiertas. Le agarré la cabeza entera con una mano y la apreté hasta que dejó de ser una cabeza. Otro se dirigió hacia mi espalda. Lo sentí venir, le clavé el codo en las costillas sin girarme, y el crujido me recorrió el brazo como un buen estiramiento.
3 más se amontonaron. Me adentré entre ellos. Agarré al primero por la cola y lo blandí como un garrote, destrocé al segundo, seguí golpeando al tercero, y cuando la cola se desprendió en mi mano, lancé lo que quedaba de él a la multitud con la fuerza suficiente para derribar una fila entera. Una garra me arañó el pecho y me hizo sangrar. Me reí, agarré el brazo que lo había hecho y se lo arranqué de cuajo a la altura del hombro. No dejaron de venir. Bien. No quería que lo hicieran. Cada uno que derribé, lo derribé con fuerza. Se sintió bien. Se sintió como si cada año de arrodillarme, cada sí, señor Frieza, cada vez que lo había tragado, se sintiera como devolverle al pequeño tirano un pedazo de él, un lagarto a la vez. Me estrujé el cuello y miré el campo. Seguían siendo miles. El más pequeño seguía ahí, presumiendo sin querer. No iba a dejarme superar por un adolescente. Planté los pies y levanté 2 dedos. Vamos a despejar un poco de espacio. Ah. Mi energía fluía como una descarga eléctrica, chisporroteando en mis hombros. Era una técnica que yo mismo había desarrollado cuando era joven. Llamativa a más no poder, me hacía muy popular entre las mujeres y siempre funcionaba de maravilla. La acumulé hasta que sentí que iba a estallar, hasta que el aire alrededor de mi mano se volvió blanco con ella. Levanté 2 dedos. Romper. Fuom. Un pilar de luz me arrancó las yemas de los dedos y partió el cielo. Kratoom. El rayo descendió sobre el campo como una cuchilla caída desde la órbita. Donde tocó, no quedó nada que tocar. Primero cayó el suelo, luego el aire, y después una pared de fuego y polvo se extendió en todas direcciones, arrasando el enjambre a lo largo de cientos de metros y creando un cráter en el que cabría aparcar una nave. Cuando la luz se extinguió, la mitad del campo se había convertido en cristal. Dejé que el humo se disipara y admiré la obra. Una franja limpia de la nada atravesaba la horda, humeando en los bordes. Cientos de ellos simplemente habían desaparecido. Ja. Me crují los nudillos. Todavía lo tengo. Fin del punto de vista de Nappa. Eso fue genial. Dijo Raditz, prácticamente dando saltos, con los puños apretados a los costados. ¿Verdad? Nappa golpeó su pecho con el puño. Es solo una maniobra llamativa. Un desperdicio. Vegeta se cruzó de brazos y miró el cráter como si lo hubiera decepcionado personalmente, aunque lo había visto todo sin pestañear, y dudo que se le hubiera escapado un solo detalle. Nappa le dirigió una mirada de fastidio. Te faltaron algunos, dijo Broly. Señaló con el dedo. Más allá del borde de la franja cristalina, los Dracor ya regresaban para llenar el vacío, como siempre. El cráter no había frenado al planeta. Simplemente lo había enfurecido. Los omití a propósito, dijo Nappa. Para que tuvieran algo que hacer. Claro, dijo Toma, sin levantar la vista del lagarto que estaba terminando de comer. Por eso. Zuto resopló. Fue el primer momento de tranquilidad que cualquiera de nosotros había tenido desde que tocamos tierra. Ruka se acercó a mi hombro, limpiándose la sangre de Dracor del dorso de la mano. Va a ser insoportable durante una semana, dijo en voz baja, mientras observaba a Nappa señalar su cráter ante un público que no lo pedía. Al menos una semana. Podrías haberlo detenido. ¿Por qué haría yo eso? Dije. Despejaron medio sector. Resopló, con ese aliento nasal que no llegó a ser una risa y que significaba que me iba a regañar. Su hombro rozó el mío. Solo un instante. Estuve a punto de decir algo. No estoy seguro de qué. Entonces lo sentí. ¿Por qué dejaste de moverte de repente? Dijo, y al instante también se quedó paralizada. Beep. 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 Los rastreadores recorrieron el escuadrón, uno tras otro, detectando lo que yo ya había sentido medio segundo antes de que las máquinas lo captaran. Alto. Acercándose rápidamente. 3 de ellos, manteniendo la altitud, descendiendo hacia el planeta. ¿Refuerzos? Raditz leyó su rastreador, parpadeando ante los números. Ya era hora. No pensé que enviarían. Esos no son refuerzos, dijo Ruka. Ella había seguido el mismo camino que yo, su rastreador proyectando números sobre su rostro que su voz se negaba a mostrar entusiasmo. Ella también los había sentido. Era la única otra que podía. Son cifras importantes, sin embargo. Nappa entrecerró los ojos al leer su pantalla, y la sonrisa aún no se le había borrado. Mucho más que estos lagartos. Así que están de nuestro lado. ¿Cuál es el problema?
El problema es que aquí nada debería alcanzar esa velocidad. Vegeta no había mirado su rastreador. Miraba al cielo, con la mandíbula tensa, haciendo los cálculos que los demás no habían hecho. Los refuerzos para una limpieza no llegan a esos niveles. Nadie desperdicia ese tipo de energía en un planeta como este. Entrecerró los ojos. Entonces, ¿por qué está aquí? Nadie le respondió. Los números aumentaban a medida que las firmas se acercaban, y uno a uno, los rastreadores empezaron a hacer lo que suelen hacer cuando no se cree en su propia lectura. Tartamudear, recalcular, las cifras saltaban. Toma, maldijo entre dientes. La sonrisa de Zuto se desvaneció. Incluso Nappa se había quedado callado, viendo cómo su lectura superaba con creces cualquier cosa que un aliado debería ser. Todavía no miraba al cielo. Miraba al suelo, y a la nada, repasando los nombres antes incluso de que las cápsulas atravesaran la atmósfera. Conocía esas señales. Ya las había sentido antes. Las fuerzas especiales Ginyu fueron enviadas a limpiar una roca fronteriza. No había razón para que estuvieran allí. Ninguna que encajara con la historia que yo conocía. La fuerza apareció por los premios de Freezer, por Namek, por las cosas que importaban para la línea temporal, no por un objetivo de conquista sin importancia en el borde del mapa, no por un escuadrón Saiyajin que se suponía que no importaba. Esta soy yo. Es por mi culpa. Sabía que podía pasar. Me dije a mí misma que había aceptado el riesgo el día que me permití empezar a cambiar las cosas. Había sido muy razonable al respecto. Resulta que saber que algo puede suceder y sentir que te afecta son dos cosas completamente distintas, y yo no había aceptado nada en absoluto. Perro. La voz de Ruka. Baja. Tu cara. Levanté la vista. Ahora todos me miraban. Todo el equipo. Se les había quitado la broma, porque me habían visto acorralado, me habían visto sangrando, me habían visto desafiar a un dios con una bandeja de comida en las manos, y ninguno de ellos había visto jamás la expresión que tenía ahora. Eso les reveló más información que la que les habían dado los ojeadores. Reagrupaos, dije. Ahora mismo. Formación compacta, espalda con espalda, y que los locales no os separen. Ya me estaba moviendo, ya estaba contando posiciones, ya estaba harto de lo poco tiempo que iba de ganar contando. Sea lo que sea que caiga en esas cápsulas, no lo enfrentéis solos. Nadie lo enfrenta solo. ¿Crees qué pasa? Empezó Raditz. El cielo le respondió. Boom. 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 3 impactos, fuertes y cercanos, levantaron muros de polvo y tierra vitrificada. Los Drakor más próximos a los cráteres simplemente desaparecieron, barridos del campo de batalla por el impacto. El polvo quedó suspendido allí un instante. Entonces empezó a despejarse. Hola a todos, visita nuestro Patreon y apoya el canal para obtener acceso a los capítulos adelantados.